regreso a 55 minutos. Me acompaña el ex embajador de República Dominicana en Paraguay y Honduras, el señor Marino Berigüete. Señor Berigüete, me place recibirlo esta noche en CDN. Placer es mío, Yulisa. Este es mi primer programa desde hace mucho tiempo en esta planta televisora y en la noche. No había acudido, me había replegado un poquito a revisar todas esas tareas que tenía pendientes. Por lo tanto, este es mi primer programa. Y se lo agradezco. Señor Berigüete, su análisis de la situación de Nicaragua y el aparente crecimiento o digamos que el afianzamiento del socialismo en la zona de América Latina. Mira, Yulisa, Nicaragua, cuando yo llegué a Centroamérica, me tocó llegar en el momento que estalló, en el 2018, cuando hubo un enfrentamiento de la iglesia con el gobierno de Nicaragua. Pero ¿qué pasó? En eso venía una decadencia o una bajada de lo que se llamaba la diplomacia del petróleo. La diplomacia del petróleo comenzó a sentirse la disminución. Venezuela no ya mandaba petróleo a Nicaragua, como tampoco lo mandaba ya a Cuba, como tampoco a República Dominicana, y el gobierno inició a meterle las manos a los empresarios en los bolsillos, y comenzó ese malestar. Nicaragua era para el 2018 hacia atrás el país más seguro de Centroamérica. Más seguro que Guatemala, más seguro que El Salvador, más seguro que Costa Rica, más seguro que Honduras y mucho más seguro. Podría transitar en Nicaragua por cada una de sus departamentos. Se hacían festivales de poesía que acudían 30.000 personas en Córdoba, una ciudad con un empuje, una estabilidad económica, una inflación controlada, pero cuando la diplomacia del petróleo inició su caída y el gobierno comenzó a afectar sectores, entonces comenzó una movilidad que luego se produjo un agrietamiento entre la iglesia, los sectores sociales de clase media, clase alta, clase profesional. Entonces comenzó a destabilizarse el gobierno de Daniel. Fíjate que hasta el 2018 tú no habías visto nunca ninguna noticia negativa, ni de la prensa, ni de la iglesia, todo era amor y paz. Entonces a partir de ahí comenzó a erosionarse la relación iglesia-partido, iglesia-estado, y comenzó a disminuirse. Aparte de eso también comenzó a mermar la salud de Daniel Ortega y comenzó su mujer a incursionar por primera vez a ser parte de no simplemente una primera dama, sino a quererla acompañar como copresidenta, vamos a decir, como presidenta. Entonces eso también causó malestar en los miembros de su partido. Recuerdo que para esa época me había reunido con Sergio Ramírez, había hablado con Sergio Ramírez sobre la situación que había en Nicaragua y con algunos colegas que eran también embajadores, guerrilleros que eran embajadores en Honduras, y hablábamos de la situación de la economía. Entonces, cuando la economía comenzó en esa ola a afectar a los sectores, hubo un asesinato de algunos estudiantes y comenzó a erosionarse. Y entonces ese país, que era un país con un aparente desarrollo, con una seguridad, comenzó a disminuir. Entonces comenzaron también a descubrirse los actos de corrupción dentro del país. La familia se comenzó a apoderar del aparato del turismo específicamente, y la relación entonces se erosionó. Y esa perpetuidad que ahora aparentemente presentan en el poder, entonces también comenzó con los Estados Unidos a
a crearle un malestar y ese golpeo a la oposición, incluyendo uno de los periódicos principales del país, que era manejado por la familia Chamorro, y a partir de ahí comenzó a erosionarse y a tener un encerramiento de lo que era su democracia, entre comillas, pero era controlada en ese sentido. Por lo tanto, la relación que hoy se nos presenta no es más que la desembocadura de ese escenario que venía desde esa época hasta ahora. ¿Qué va a pasar? Es una pregunta que a veces me hago en el marco de la diplomacia, no lo que ven a veces en las redes sociales o leen o se hacen esos análisis. Ese es otro tipo de análisis. Pero no es un análisis real a veces, porque es un análisis muy desligado a lo que es la experiencia. Mira, lo que está pasando ahora no solamente es en Nicaragua, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Guatemala, lo vemos en Honduras, lo vemos en Haití y lo vemos en República Dominicana. Hay una descomposición de la sociedad. La sociedad, que era una sociedad sólida, al convertirse en una sociedad líquida, donde no los partidos han dejado de tener, han dejado de jugar su papel de ser transmisión de la sociedad se ha comenzado a empoderar del propio tema, ya cada quien es un periodista, y eso ha ido erosionando lo que es la base que teníamos de ciertas creencias en las instituciones, y las instituciones han comenzado a desboronarse y no hay una salida. El poder global que antes existía ya no existe y lo estamos viviendo ahora mismo con el vecino de al lado. Los estados no se han ido adaptando a la condición como va la ciudadanía en ese sentido, o como va. Jamás tú ibas a pensar, y oí al joven ahorita hablando, que una manifestación podía penetrar al Congreso de los Estados Unidos. Jamás ibas a pensar eso. Sin embargo, lo estamos viendo eso. Entonces, el Estado global se ha ido perdiendo. Y ese Estado global que influye muchas veces en las decisiones de los estados local, no vemos una salida. Siempre recuerdo en una cumbre de presidentes que hubo en Miami, a la cual acudió el presidente Balaguer, y expresó ahí al inicio de la globalización, cuando se empezaba a hablar sobre la globalización, y decía, ojalá los países pobres no sigan siendo más pobres y los países ricos sigan siendo países ricos. ¿Por qué te digo eso? Porque si vemos la composición del poder global, lo que se ha globalizado son el comercio, el narcotráfico, la venta de armas, el lavado de dinero y el crimen organizado. Sin embargo, el poder del Estado, este grupo, lo desprecian. Desprecian, tú oyes los sectores poderosos que manejan el establishment, un desprecio a lo que son los códigos o las leyes de los países, y los países han ido disminuyendo. Jamás tú ibas a pensar, por ejemplo, ver lo que estamos viendo en Haití. En Haití hay una descomposición que la tenemos nosotros aquí, pero no hay, nadie le quiere hacer frente. Si ve hoy las declaraciones que hubo del secretario de Estado, la dio sobre Nicaragua, dijo que iba a mantener las relaciones diplomáticas con Nicaragua, que iban a endurecer una ley que se llama una ley el retorno, y sobre Haití había un funcionario de menor categoría, pero el encargado del hemisferio decía que no iba a negociar con Haití, sí, sino con los secuestradores, que le iba a donar unos vehículos, me parece que eran una donación de 50
vehículos para equipar la policía y algunos pertrechos militares, pero que no había ningún tipo de negociación con el crimen organizado que hay en ¿Cómo Haití. vamos a finalizar el año en materia de política internacional? Haití con 17 secuestrados, 18 porque tienen un ciudadano haitiano secuestrado también. Nicaragua con un quinto mandato de un presidente que ahora se le titula como dictador. Con una situación en Cuba que no ha podido tener mayor trascendencia que la que le dio el mismo gobierno cubano cuando quitó el Internet. Venezuela, con la situación que ya tiene y que ustedes todos conocen, una elección tras otra y siempre la misma circunstancia. Honduras, supuestamente un narcoestado y esperando que Orlando Hernández deje el gobierno para que se lo lleve a Estados Unidos, literalmente. Haití, el mejor vecino de República Dominicana o el más cercano, por lo menos, con una amenaza permanente de un estallido de violencia y en una situación de ingobernabilidad absoluta. ¿Cómo ve usted el final de año? Será un año negro para la diplomacia, un año donde los estamentos llamados a tener una política global como Naciones Unidas y OEA han guardado silencio. Primero por el fracaso que tuvieron en Haití, para responderte en el sentido de que Haití gastaron no 1.000 millones como acabó de decir el joven, no, con la minuta se gastaron más de 4.000 millones y los Estados Unidos han tenido una inversión desde el 2010 de 5.100 millones de dólares, o sea que ha habido dinero. Y eso recuerdo muy bien una vez, una reunión que estuve en la época que Cedrá le dio el golpe a Aristide, y decía él que él no necesitaba la comunidad internacional, sino que necesitaba el dinero, porque el palacio del gobierno de Haití estaba lleno, su sótano, de todos los proyectos habido y por haber, que van las organizaciones internacionales, hacen los proyectos y se quedan ahí y gastan el dinero. ¿Cómo terminaremos? Muy oscuro. Pero el ser humano, yo soy en eso optimista. El ser humano siempre busca una alternativa. Veo con preocupación la manera de la política exterior, específicamente de República Dominicana, cómo está agotando, buscando una salida a nivel internacional donde no la va a haber. Entonces yo creo, para finalizar, porque veo que no hay mucho tiempo, y quiero aprovechar esto para hacer un llamado, el Estado Dominicano tiene que buscar una solución dominicana, tiene que olvidar un poco de Haití y tiene que modificar su accionar. No podemos seguir poniéndole parcho a la relación de la República Dominicana con Haití. Haití tiene por escuela una diplomacia de confrontación y si te pones a hacer un análisis completamente de su reacción con la República Dominicana, vas a ver que es una diplomacia de confrontación permanentemente. República Dominicana le dona una vacuna, se la rechaza. República Dominicana pide auxilio en la última asamblea, se lo rechaza. República Dominicana tiene un comercio con Haití muy abierto y llega un momento que le dice que no acepta el pollo porque está contaminado, o el cerdo porque está contaminado, o que no pueden entrar porque están infectados del COVID. Es una diplomacia de la confrontación. Nosotros tenemos necesariamente que iniciar el proceso de cambiar la manera como hasta ahora hemos tenido la relación con Haití, usando el poder blando y el poder fuerte y la diplomacia inteligente. Y esos tres elementos, con una política exterior definida, pero una política exterior no de gobierno, sino de Estado en el sentido de permanente en ese sentido.
Y creo que este es el mejor momento para iniciar ese proceso de definir y el gobierno tiene que ser el líder en ese sentido de asumir una política seria. Y si me da tiempo, te puedo decir que cuando yo fui embajador en Belice, vi que había una población muy disminuida y veía que el éxodo de la gente que se iba hacia los Estados Unidos, pudiendo irse por Belice, y ahí estaba Quintana Roo, de una vez entrar a Estados Unidos, buscaba la ruta más distante y yo decía, ¿por qué no lo hacía? Y me dijo un funcionario, me dice, es que aquí las leyes migratorias son criminalizadas. Aquí se agarra una persona entrando de una manera ilegal, tiene prisión entre 6 a 18 meses y si lo toman por segunda vez puede tener entre 2 a 3 años de prisión y por eso la gente no pasa por aquí. Y no es una cuestión de sociedad o de xenofobia, sino de territorio. Sí, es aplicación de ley fronteriza y de política de Estado. Es de territorio y de política de Estado. Gracias, señor Berigüete. Para mí ha sido un placer tenerlo aquí esta noche. El placer es mío. Espero poder seguir volviendo aquí a tu programa, que siempre lo he visto y siempre me ha gustado la forma como iniciaste y como sigue haciendo el periodismo. Muy limpio, muy sano y te felicito. Gracias. Gracias al señor Marino Berigüete, ex embajador dominicano en Honduras y en Paraguay y en Belice, como ustedes mismos lo han escuchado, que ha estado con nosotros esta noche.